En esta instancia proponemos analizar los films Argentina 1985, una película del año 2022 dirigida por Santiago Mitre, y Aún estoy aquí, película del 2024 cuya dirección estuvo a cargo de Walter Salles. Dos relatos audiovisuales que recuperan desde diferentes perspectivas el trauma de las dictaduras militares en Argentina y Brasil respectivamente. El análisis se inscribe dentro de la teoría de los discursos sociales de Liceo Verón, que entiende los discursos como formas materiales de producción de sentido en contextos sociales históricos específicos. Se trabaja con la idea de que los films mencionados no solamente cuentan una historia, sino que intervienen políticamente. Ambas películas son dramas históricos basados en hechos reales. Argentina, en 1985, con una duración de 140 minutos, reconstruye el juicio a la Junta Militar que se hizo luego de la dictadura ocurrida del 76 al 85. Los protagonistas son Ricardo Darín en el papel del fiscal, Julio Estracera y Peter Lanzani. La producción y la distribución estuvo a cargo de Amazon Prime Video, lo cual le dio una gran visibilidad internacional. Por su parte, la cinta Aún estoy aquí, su nombre original en portugués, tiene una duración de 137 minutos. Fue producida por Sony Pictures y el guion estuvo a cargo de Murilo Hauser y Héctor Lorega. La película fue protagonizada por Fernanda Torres y el film pone el foco en la figura de la madre y en la búsqueda de la verdad. Así, dentro de las condiciones de producción, en Argentina en 1985 el contexto que se retoma es el de la transición democrática en un momento donde todavía había mucho miedo, mucho silencio y presión por parte de los militares. La película entonces reconstruye este clima de tensión poniendo el foco en el aparato judicial. Remite principalmente al informe Nunca Más, que fue elaborado por la Comisión Nacional de Desaparición de las Personas, que recopila testimonios de víctimas del terrorismo de Estado y también dialoga con otras representaciones audiovisuales de la dictadura como el documental ESMA o la historia oficial. El film brasileño está basado en el libro Ainda Estou Aquí, escrito por Marcelo Rubens Paiva en 2015. Es una autobiografía donde el autor cuenta la historia de su familia y especialmente la de su madre, una mujer que enfrentó la desaparición de su esposo a manos de la dictadura brasileña mientras criaba a sus hijos y buscaba justicia. El contexto histórico que retoma entonces es el de los años de mayor represión y desaparición forzada de la dictadura. Se retoman también los informes de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil y las voces de familiares desaparecidos. Por su parte, en las condiciones de reconocimiento de los films, ambas películas generaron bastantes reacciones en las redes sociales. En Argentina en 1985, por ejemplo, se mostró tanto el impacto emocional como ciertas discusiones políticas que aludían a lo que muestra y lo que deja fuera la película. Muchas personas compartieron la emoción al verlo. Un usuario escribió en TikTok, por ejemplo, que media sala lloraba y al final todos aplaudieron. Otros comentarios destacaban el discurso final de Estracera, valorando la actuación también que Darín hacía como una de las más conmovedoras. Los comentarios críticos, por su parte, se iban en que la peli no cuenta toda la verdad. Unos usuarios cuestionaban que no se habla lo suficiente de la guerrilla, que el foco es solamente el juicio de las juntas y dejaban fuera muchas cosas del contexto. Uno de los comentarios también, por ejemplo, señalaba que se debería haber incluido el Día de la Memoria, se debería haber incluido a los montoneros, abriendo debate sobre los relatos que se visibilizan y los relatos que no. Como plantea Verón, el reconocimiento también depende del lugar ideológico desde donde se enuncia. Así, Aún estoy aquí también tuvo fuertes repercusiones, fragmentos del film donde se muestran archivos, documentos reales, circularon en TikTok acompañados de frases como la dictadura no terminó. En diciembre, un mes luego de haber estrenado la película, el gobierno brasileño permitió a las familias de las víctimas obtener nuevos certificados de difusión que reconocían los asesinatos que fueron patrocinados por el Estado. Muchos comentarios sobre la película destacaban la actuación de Fernanda Torres, considerándola como una actriz magistral, y la consideraron la película como una de las mejores del siglo XXI. La mayoría de los mensajes apuntan a lo emocional, a lo sincero del relato, relatando la figura de la madre como un símbolo de resistencia y de feminismo. Si bien tuvo opiniones críticas respecto a quienes la veían como una película idealizada, el tono predominante fue de emoción, orgullo nacional y conexión. Como parte del análisis del film, destacamos sus operaciones icónicas, iniciales y simbólicas. En primer momento, las operaciones icónicas, en el caso cinematográfico, refieren a todo aquello que el discurso audiovisual trabaja mediante imágenes y analogías visuales, como planos, encuadres, colores, texturas. Estas construyen sentido a través de relaciones de semejanza, metáfora y comparación, que ayudan a organizar la mirada del espectador y orientar su interpretación. En el caso de Argentina, en 1985, predominan los primeros planos, en los planos medios, especialmente en los diálogos y en las escenas del juicio, que ponen al espectador en un lugar de cercanía, reforzando la verdad del discurso. El encuadre centrado y los fondos neutros durante los testimonios judiciales eliminan las distracciones y ponen al cuerpo como signo principal. El primer plano, en este caso, funciona como cualisigno, ya que centra la atención en los rostros tensados, en los ojos húmedos y marcan el sufrimiento sin necesidad de pronunciar palabra. También eh, muestran las imágenes del archivo real combinado con escenas ficcionales. Esto se le llama montaje paralelo
En este caso, por ejemplo, aparecen en las escenas del archivo real, cuando aparecen, por ejemplo, los videos reales de lo que sucedió en el juicio, que lo juntan con las escenas de ficciones. Esta es una operación icónica porque construye una relación visual entre el pasado y el presente. De esta manera, la imagen se convierte en una forma de memoria activa. La luz del color y la luz también se construyen sentido. Los tonos fríos predominan más en los espacios institucionales, como lo son las oficinas o los tribunales, y luego los interiores familiares se bañan más en luces bastante cálidas. Separan lo político y lo íntimo y lo público de lo privado. En el caso de Aún estoy aquí, predominan más los primeros planos, más que todo de la protagonista Eunice Paiva, donde a medida que avanza el relato se enfocan distintos planos de su rostro, resaltando con detalle sus facciones y cómo van cambiando. Esto revela sentidos de desgaste y resistencia. La composición visual muchas veces desplaza el centro del plano a Eunice, eh, y se enfocan más en el vacío que deja el plano. Por ejemplo, en los casos en cuando ella entra a una habitación, cuando ella se está mudando a Sao Paulo y entra a una de sus habitaciones de su antigua casa, el plano se enfoca más en el vacío que en ella. El espacio incompleto funciona como un signo del duelo persistente. La iluminación también es clave en este film. La luz más naturalista y saturada es icono del ambiente alegre y familiar, y luego la más oscura o tenue, que avanza mediante el relato, refleja la pérdida y el dolor. Esto hace que de alguna forma la imagen acompañe el peso emocional de los hechos. Un elemento que es muy importante también en Argentina 1985, que no lo mencioné antes, es la materialidad de los objetos y la manera en la que es filmada en plano detalle. Por ejemplo, en el caso de Aún estoy aquí, las cartas, las fotos, las cintas son filmadas en un plano detalle, produciendo un sentido en la manera en que se causa una sensación de que el pasado puede tocarse. Esto funciona también como polisignos porque transmiten temperatura e intimidad. En el caso de Argentina 1985, estos objetos pueden ser como por ejemplo el mapa, en los que aparecen los centros clandestinos de tortura, los archivos y los documentos de los testigos y los testimonios, y el informe final, el informe del alegato final, del que habla Estracera, también se enfoca en un plano detalle. Bueno, pasando a hablar un poco de las operaciones iniciales dentro de una película, son aquellos sonidos, ruidos, música y movimientos de cámara que llaman la atención en el espectador, que les indica algo puntual dentro de una escena. Estos son recursos utilizados por el director para potenciar la intencionalidad de una escena en particular. En las operaciones iniciales de Argentina 1985 se puede notar mucha música extra diegética, sobre todo en las escenas de tensión o amenaza, acompañados por paneos y traveling que también refuerzan esta intencionalidad. La música alegre y los traveling son también parte de las escenas donde el equipo del Pical Estracera está trabajando. Es una música más de acción que justamente evoca esa intencionalidad. También hay planos abiertos que nos muestran y nos sitúan un poco y nos muestran índices de tiempo y espacio, como pueden ser, por ejemplo, los autos. Hay una escena puntual donde el fiscal adjunto Ocampo va a visitar a su familia y la música en ese caso nos indica clase social. Suena como un jazz de fondo, muy típico de música que escucharía gente de clase social alta. Em, También después de esta escena existe una persecución que se produce justamente a Ocampo, donde se resalta el sonido ambiente y la música para resaltar el miedo o la persecución justamente que se está realizando en esa escena. Otro recurso inicial que se utiliza mucho, que puede ser también para indicar temporalidad de la película, es el teléfono antiguo en las amenazas o los testimonios. En Aún estoy aquí es otro caso porque aquí sí se utilizan mucho más canciones para musicalizar la película. En el inicio aparece mucho la música diegética por medio de un tocadiscos que aparece en la película, y esto quiere como evocar el clima festivo y familiar al principio de la película. Em, Como que, y en la calle, en las escenas del exterior también hay música brasilera, se escuchan gritos de felicidad, y ya después, a mediados de la película, cuando Eunice cae en prisión, la música desaparece y pasa a ser más extra diegética y musicaliza los momentos de tensión. En ese momento también se evocan muchos ruidos como índices. Cuando Eunice está en la cárcel, por ejemplo, se escuchan gritos de los demás, de las demás personas encarceladas,
que lo que quiere indicar es que existen personas también en la misma situación. Después se escuchan helicópteros del exterior que nos indican que los secuestradores se encuentran ahí y un poco la situación que está pasando afuera de la prisión. Después hay una escena muy puntual en la que Eunice lee una carta de su hija Vera, que la trae desde Europa, donde de repente se escucha una frenada y un quejido. Es la escena donde el perro termina muerto y lo que nos quiere decir el quejido y la frenada es que nos indica un poco de peligro o que algo pasó ahí fuera de la casa. En el final sí se vuelve a la música diegética en los momentos del hogar, como que nos quiere evocar un poco de normalidad. Hay un recurso indicial puramente, que son las fotos y la cámara antigua. Cuando, por ejemplo, se muestran los videos de Vera, lo que quiere decir es que Vera estuvo ahí en tiempo y espacio. Hay otro sonido que evoca la cámara antigua, que es justamente el sonido de la cámara antigua que nos indica cuando Vera empieza a grabar y pasa desde la cámara de la película a la cámara de Vera. Hay un cambio de visión. Esta película tiene más planos fijos y los travelling son utilizados en momentos de traslado. En cuanto a las operaciones simbólicas, en Argentina 1985 son fundamentales para construir el sentido y transmitir un mensaje que va más allá de los hechos. Una de las formas centrales de simbolización es el uso de la palabra, especialmente en el ámbito jurídico. A lo largo de la película, la palabra no solo informa, sino que simboliza justicia, memoria colectiva y la reconstrucción democrática. Esto se ve claramente en los discursos de Estracera y en los testimonios de las víctimas. El discurso final de Estracera con su famosa frase "nunca más" es un ejemplo muy claro de esto. Esta expresión, que ya existía en el ámbito social, se transforma en la película en un símbolo institucionalizado del rechazo a la dictadura y de un compromiso social con la memoria y los derechos humanos. Además, dentro de la película se pueden identificar algunas figuras retóricas convencionales, como la anáfora, que consiste en la repetición de una misma palabra o expresión al comienzo de varias frases consecutivas, que también aparece de forma marcada en el discurso final. Este recurso tiene un efecto rítmico y persuasivo, típico del discurso público o político, y refuerza la dimensión emocional y simbólica de las palabras. O cuando escuchamos los testimonios de las víctimas, cada uno de estos relatos funciona como una metonimia, es decir, representa no solo su experiencia individual, sino la de miles de personas que sufrieron del terrorismo de Estado. Otro aspecto importante es el uso simbólico de la música y del sonido, que se utiliza de forma selectiva, reforzando el carácter serio y realista del relato. En los momentos claves, como durante el alegato final o el veredicto, la música se vuelve más presente y tiene un tono épico. Esto responde a las convenciones del género del drama político, donde la música acompaña y potencia los momentos de mayor carga simbólica. Incluso los silencios en la película tienen un valor simbólico. Por ejemplo, durante los testimonios o en las escenas dentro de la sala de juicio, que el silencio resalta la gravedad de lo que se está diciendo y le da aún más protagonismo a la palabra. En cuanto al contrato de lectura, es claro y convencional. Desde el comienzo de la película se presenta como un relato basado en hechos reales. El espectador sabe que lo que está viendo no es solo una ficción, sino una reconstrucción histórica que busca generar reflexión y memoria sobre un hecho clave. Ese tono se refuerza a través de los lugares que se muestran, como los tribunales y los espacios públicos de la época, y también por el tipo de denunciados que circulan. En cuanto a la película Aún estoy aquí, en primer lugar, el título mismo funciona como un símbolo. Esa frase no solo remite a la lucha y persistencia de la protagonista como figura individual, sino que se transforma en una afirmación colectiva. Otra operación simbólica central es el uso de la palabra, particularmente a través de las cartas, los testimonios y los relatos íntimos de la protagonista, que hace que estas palabras no solo narren lo ocurrido, sino que se transforman en símbolos de denuncia y de memoria. Ella no habla solo por sí misma, sino que representa a todas las familias que sufrieron el dolor de las desapariciones forzadas en Brasil. En ese sentido, se produce un mecanismo de metonimia, al igual que en Argentina en 1985, que su testimonio individual se convierte en el símbolo de una experiencia colectiva. La película también utiliza algunas figuras retóricas, especialmente metáforas visuales y narrativas. Por ejemplo, la casa familiar, que en principio aparece como un espacio seguro y privado, se va transformando simbólicamente a lo largo del relato. La irrupción de los militares en ese espacio representa la violación de la intimidad y de los derechos. De esa forma, la casa se convierte en una metáfora de la fragilidad de la democracia y de la violencia ejercida por el Estado. Otro recurso simbólico muy importante es el diseño sonoro cargado de significado. Los sonidos diegéticos, como el ruido de helicópteros, las sirenas o los ruidos de la calle,
funcionan como símbolos de la represión, de la vigilancia constante y del miedo. Al mismo tiempo, la película incorpora silencios significativos que refuerzan el vacío, la ausencia y el dolor provocado por la desaparición de Rubens Paiva. Además, el estilo visual elegido por Salles también aporta operaciones simbólicas. El uso de imágenes en tonos apagados, planos cerrados y las texturas que remiten a la época de los años 70 refuerzan este clima de opresión y al mismo tiempo dan a la película una sensación de autenticidad histórica. También lo que sucede acá es que la película transforma lo cotidiano como la familia, el hogar, las palabras simples en símbolos políticos, mostrando que la violencia de la dictadura no solo se vivía en las instituciones, sino que atravesaba directamente a la vida privada. En cuanto al contrato de lectura de esta película, también es claro, aunque diferente al de Argentina 1985. Desde el comienzo, la película se presenta como una reconstrucción íntima y política de una historia real. A diferencia del relato institucional o judicial, acá el tono es más personal, familiar y testimonial. La película invita al espectador a entrar en la intimidad de la familia, pero al mismo tiempo deja en claro que esa historia individual representa a miles de víctimas de la dictadura. A manera de conclusión, los films Argentina 1985 y Aún estoy aquí construyen representaciones distintas pero complementarias de las dictaduras cívico-militar en América Latina, a través de operaciones discursivas que activan diferentes formas de interpelación política. Las estrategias de los dos films son válidas y se integran en una misma apuesta para mantener viva la memoria y seguir disputando sentidos sobre el pasado. Constituyen huellas culturales y contribuyen al debate actual sobre la memoria, verdad, justicia y derechos humanos en América Latina.